Hoy vamos a desentrañar una historia que es fascinante. Y es que, si lo pensamos bien, la historia de nuestra civilización es, en realidad, la historia de los materiales que hemos aprendido a dominar. Fijaos, desde la primera forja de la antigüedad hasta el chip de silicio que ahora mismo llevamos en el bolsillo, hay un hilo invisible que lo conecta todo. Y para arrancar, os lanzo una pregunta. ¿Qué demonios puede tener en común un smartphone de última generación con un horno de barro de hace 5.000 años antes de Cristo? A simple vista diríamos que nada, ¿verdad? Pues ojo, porque la respuesta es literalmente la clave de todo nuestro progreso. Pues aquí la tenemos. La respuesta es precisamente ese hilo invisible del que hablaba, el dominio sobre la materia. Esa ha sido nuestra búsqueda constante, ¿no? Entenderla, controlarla, cada vez a un nivel más y más profundo. Y de eso va todo esto. Venga, pues vamos a tirar de ese hilo. Y vamos a empezar, como tiene que ser, por el principio de todo, por los primeros maestros de la aleación. Nos vamos a la época del cobre y del bronce. A ver, el cobre fue un antes y un después, eso está claro. Pero nuestros antepasados se dieron de bruces con unos cuantos problemas bastante serios. Primero, el cobre puro es demasiado blando. No servía para hacer herramientas o armas que aguantaran. Vale, intentaban endurecerlo a martillazos. ¿Y qué pasaba? Que se volvía quebradizo, se partía. Y por si fuera poco, para fundirlo necesitabas un calor que sus hornos primitivos a duras penas alcanzaban. O sea que tenían un problemón. Necesitaban una solución, y la necesitaban ya. ¿Y la solución? La solución fue una idea sencillamente genial, la aleación. A ver, la lógica era aplastante. En vez de pelearnos con un metal puro, y si lo mezclamos con otro para crear algo nuevo, algo mejor, pues dicho y hecho, añadieron un poco de estaño al cobre y ¡boom! Nació el bronce, un material mucho más duro, más resistente y esto es clave, con un punto de fusión más bajo, o sea, más fácil de trabajar. Un chollo. Y ojo, porque esto lo cambia absolutamente todo. Es que ya no se trataba de encontrar un metal nuevo y ya está. No. Es que por primera vez, la humanidad no estaba simplemente usando un material que se encontraba por ahí, en la naturaleza. No. Estaba diseñando un material a la carta, para un propósito concreto. Aquí, justo aquí, es donde nace de verdad la ingeniería de materiales. Vale, damos un buen salto en el tiempo. El siguiente gran paso nos lleva del bronce al hierro, y de ahí al acero. Y aquí la cosa se pone interesante, porque el reto es justo el contrario. Ya no se trata de añadir cosas, sino de quitarlas, de eliminar impurezas con una precisión que para la época era una locura. Pero claro, dominar el hierro no fue cosa de un día. Fue un proceso lentísimo que duró siglos, desde los primeros trabajos artesanales hasta los altos hornos de la Edad Media. Pero de repente llega la revolución industrial y lo pone todo patas arriba. De repente hay una necesidad brutal, una sed insaciable de un material más fuerte, más fiable, el acero. El mundo necesitaba construir puentes, vías de tren, barcos, y los necesitaba para ayer, y a una escala gigantesca. Y entonces llegó la gran disrupción. Quedaos con esta cifra. 10 toneladas. 10 toneladas. Esa es la cantidad de acero que el convertidor de Henry Bessemer, que fue una auténtica revolución, podía producir de una sola tacada. Para que nos hagamos una idea, esa escala de producción era, hasta ese momento, algo que no entraba en la cabeza de nadie. Y ahora viene la segunda cifra, la que remata la jugada. 30 minutos. 30 minutos. O sea, lo que antes costaba días o incluso semanas de trabajo artesanal durísimo, de repente se hacía en media hora. Pensadlo bien, 10 toneladas de acero de primera calidad en menos tiempo de lo que tardamos en comer. Fue, sin exagerar, una de las mayores revoluciones de la historia. Entonces, ¿cuál fue la clave del éxito de Bessemer? Pues se basó en 3 pilares fundamentales. El primero, la purificación. Un método súper ingenioso que consistía en inyectar aire a presión para, básicamente, quemar y eliminar las impurezas del hierro. El segundo, la producción en masa, ya lo hemos visto. Y el tercero, una bajada de costes brutal. Tan bestia que convirtió el acero en el material sobre el que se construyó el mundo moderno. Por primera vez teníamos un material industrial, controlado y que se podía fabricar una y otra vez a gran escala. Pero la cosa no acaba aquí. La verdadera maestría, el siguiente nivel, llegó cuando pasamos de mirar la fábrica a mirar los átomos, cuando hicimos zoom a lo bestia. Es aquí donde la ciencia empieza a desvelar los secretos más íntimos del acero, y nos convertimos de verdad en arquitectos de la materia.
Y lo más alucinante es que el acero como tal no es un solo material, ¿qué va? Es toda una familia de materiales. Resulta que dependiendo de la cantidad exacta de carbono que le pongas y de cómo lo enfríes, los átomos de hierro se ordenan de formas distintas en estas estructuras cristalinas que vemos. Y cada una de estas estructuras, ferrita, austenita, martensita, le da al acero unas propiedades completamente diferentes. Al controlar esto, podemos fabricar aceros a la carta, uno superflexible para una viga, otro increíblemente duro para una espada, lo que quisiéramos. Y aquí, en esta comparación, es donde nuestro hilo invisible se ve más claro que el agua. Fijaos, a la izquierda, el acero. Controlamos sus propiedades mecánicas, su dureza, su resistencia, añadiendo un poquito de carbono, en torno al 1%. A la derecha, el semiconductor. Controlamos sus propiedades eléctricas, añadiendo una cantidad diminuta, casi ridícula, de impurezas. Hablamos de un 0,00001%. ¿Veis la conexión? El principio es idéntico, controlar las impurezas de forma ultra precisa para diseñar un material que haga exactamente lo que queremos. Y con esto llegamos ya a la recta final, donde todo encaja, donde cerramos el círculo, porque resulta que toda esa sabiduría, todo ese conocimiento acumulado durante miles de años de metalurgia, fue la base, el cimiento sobre el que se construyó la revolución electrónica. Mirad esta tabla, porque es el resumen perfecto. Los tres principios clave son exactamente los mismos. Primero, la pureza. En el acero, quitar azufre para que no sea quebradizo. En el silicio, quitar cualquier impureza que estropee el chip. Segundo, el control. En el acero, añadir carbono para darle dureza. En el silicio, dopar con impurezas para crear los transistores. Y tercero, la escalabilidad. El proceso Bessemer para hacer acero a lo bestia. Las técnicas de fabricación de chips para hacerlos por millones. Es que es un calco. Las lecciones de la forja literalmente construyeron el mundo del chip. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. El verdadero salto adelante para la humanidad no fue descubrir el cobre o el hierro. El avance de verdad fue aprender a medir, a controlar y a manipular esos materiales a nivel atómico con una precisión casi mágica. Dejamos de ser artesanos que trabajaban por intuición para convertirnos en científicos que diseñan materiales a voluntad. Y para terminar, os dejo con una última pregunta, para darle una vuelta. Este viaje nos ha llevado desde el fuego de una forja hasta el control de un solo átomo en un chip. Es una pasada. La pregunta, claro, es ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Cuál será el próximo material que vuelva a cambiar las reglas del juego y defina nuestro futuro? Porque una cosa está clara, la búsqueda no ha hecho más que empezar.